Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico con esas imágenes maravillosas que nos invitan a la vida, a mirar la vida con más esperanza. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Y cómo Empezamos están, hoy. televidentes? Sí, hoy día vamos a hablar justamente del control prenatal. Así es, vamos a hablar de control prenatal y ninguna de las ramas pues, de la medicina tiene tanto peso en el tema de la prevención como el tema ginecobstétrico, cómo es que puede cambiar por completo la salud de la madre, del bebé en formación, el hecho de que tengamos este tema básico de la prevención con los controles prenatales. Así arrancamos Cuerpo Médico. Y vamos a arrancar conversando como siempre con Sara Usada, pero antes queríamos justamente hacer una introducción, Patricia, sobre la importancia de esos controles prenatales que incluso son motivados ya por parte del planteamiento sanitario de nuestro país. Se incentiva mucho a las mujeres que no solamente pues acudan a sus controles, sino que tengan una formación incluso previa, cuando uno está ya en la edad fértil y está planificando no tener familia. Así es. Y una cosa que es importante, no solamente es en nuestro país, a través de la Organización Mundial de la Salud hay una serie de recomendaciones para prepararse desde antes de la concepción. O sea, uno debe planear los embarazos, pero también planear en el momento que va a querer tener los niños, prepararse con ciertas vitaminas, conocer qué es lo que va a tener que hacer. Y durante el embarazo, en el momento que uno sabe que está embarazada, no cuando ya la barriguita se nota, desde mucho antes, comenzar a tener las visitas que nos pueden ayudar a prevenir y también a manejar mejor cualquier complicación y a tener mejores resultados durante el embarazo, tanto para la mujer como para el niño que va a venir. Es darle un mejor comienzo al niño. Claro que sí, y de eso vamos a hablar hoy, también de la importancia que se tiene que establecer, ese vínculo afectivo íntimo que se tiene que establecer entre mamá, papá, bebé en formación y su médico tratante, y eso lo vamos a desarrollar el día de hoy, pero antes vamos a empezar como siempre con nuestro segmento en la cual aprendemos prevención a través de la alimentación. Vamos a darle la bienvenida como siempre a nuestra querida nutricionista Sara Usada en Momentos de Nutrición. Sara, adelante. Hola Jennifer y Patricia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Luego de ver esas imágenes, pues yo enternecida y por supuesto siempre con la mirada hacia la esperanza. Y probablemente esa dulce espera, ese tiempo de preparación sea uno de los momentos más relevantes en la vida de una mujer. Y como bien decías, Patricia, esta preparación tiene que ver no solamente en el momento en que uno concibe, sino desde antes. Al menos unos 3 o 4 meses antes de estar pensando en preparar el cuerpo para poder desarrollar este nuevo ser en este vientre materno. Y es ahí el primer punto que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cómo está mi peso antes de embarazarme? Recuerden que el peso durante el embarazo puede ser de riesgo si es que estamos en exceso de peso o si estamos bajos de peso. Y cómo empezaste va a determinar cuántos kilos más puedes subir o de pronto no subir tanto, ¿no? Entonces eso es muy importante. Si queremos embarazarnos, entonces primero estemos en un peso sano para evitar complicaciones luego durante el embarazo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo están nuestros niveles de ácido fólico y cómo están nuestros niveles de hierro. ¿Estoy con anemia? Ese es el punto de partida y por supuesto la prevención tiene que ver con acordarnos de incorporar alimentos ricos en hierro siempre, no solamente en ese momento, sino siempre. Y entonces ahí acordarnos de, por ejemplo, el anticuchito de hígado de corazón o el anticucho de hígado de res, que queda muy bien, o algún plato preparado con bofe, que también tiene buena cantidad de hierro. Y cuando pensemos en ácido fólico, vamos a acordarnos del color verde. Todas las hojas de color verde oscura y los vegetales verde oscuro en general son buenas fuentes de ácido fólico, pero es muy probable que tu médico ginecólogo, al quien tienes que visitar desde ese tiempo, te recomiende además un suplemento que estaría muy bien indicado. Ahora, el tema del peso también es algo complicado a veces. Esperamos que una mujer gestante gane entre 9 y 11 kilos a lo largo de todo este periodo de embarazo, pero si empezaste con un peso mayor
es decir, sobrepeso, esta cifra va a ir cambiando. Importante también tener en cuenta que en el primer trimestre, uno de los procesos que más ocurre en el feto es la formación de este cerebro. Nacemos con 100.000 millones de neuronas y en un 60% estas son ácidos grasos insaturados que forman la estructura de las neuronas y en buena medida omega 3. Por tanto, en el primer trimestre, si es que hay un alimento que tenemos que reforzar, es incluir el pescado graso. Acuérdate, si tú no lo comes, tu cuerpo no lo tiene y es fundamental para ese bebé, para las neuronas, para la piel, para la vista. Entonces consume pescado 2 a 3 veces por semana y aquí en el caso de la mujer gestante le voy a recomendar los pescados grasos pequeñitos, como el pejerrey, la sardina y la anchoveta principalmente. ¿Por qué? Porque siempre hay este temor de que el pescado grande podría tener mercurio, aunque en nuestro mar peruano no hay ninguna respuesta oficial de que hubieran pescados contaminados, pero por prevención las mamis muchas veces se sienten más tranquilas con un pescado chiquitito como los que he mencionado. Y otra de las cosas que tener en cuenta en este primer trimestre es que no necesitamos ganar peso ni aumentar la cantidad de comida. Es decir, si en esos 3 primeros meses de embarazo no ganas peso, es mejor todavía. Porque ya más adelante, a partir del segundo trimestre y el tercer trimestre, es donde la ganancia de peso sube rápidamente, entonces te da un pequeño margencito de colchón, si quieres, ¿no? Y en el segundo trimestre, donde ya empieza a haber incluso más apetito, si siempre les recuerdo que hay que comer 5 veces al día en la gestante, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, podemos incorporar un tiempo de comida más similar a la media mañana, para poder completar la cantidad de energía y de nutrientes que esta mujer gestante necesita. Y uno de los nutrientes que hay que aumentar en cantidad, porque aumenta el requerimiento, es el calcio. Recordemos que este embrioncito necesita formar cartílago, hueso, y justamente el calcio tiene que estar en la dieta, porque de lo contrario saldrá de la reserva de la madre y luego la madre se descalcifica. Entonces, 2 a 3 lácteos al día, puede ser yogur, puede ser queso, puede ser nueces, almendras, por ejemplo, que también son buenas opciones. Pero ya cuando estamos en el tercer trimestre, es ahí donde tenemos que reforzar sobre todo el hierro, porque estamos cercanos al parto. Y recordemos que en el momento del parto, en el momento en que se corta ese cordón umbilical, es ahí donde la madre le transfiere, está haciendo como una suerte de transfusión de todo el hierro que le va a dar una reserva a este bebé de hasta 3 o 4 meses de hierro, de tal manera que prevenimos la anemia en este bebé. Por eso, mami, en este último trimestre, al menos 2 veces por semana incluye hígado, sangrecita, vaso, que son muy importantes, o el bofe también. Y recuerda que las menestras, si bien pueden tener hierro, no es de la misma calidad que el de las carnes, donde lo absorbes muchísimo mejor. Y con este tema tan lindo, chicas, las dejo, pero me quedo muy atenta porque esta dulce espera, pues a todos nos encanta escuchar. Muchísimas gracias, Sarita, por todos tus consejos y seguramente que durante el programa van a aparecer también preguntas acerca de nutrición, de cómo cuidarse mejor, así que todos vamos a estar atentos. Gracias, porque nuevamente todo lo que estamos hablando tiene que ver con alimentación saludable y cómo podemos mantenernos más sanos teniendo una alimentación saludable. Y por eso el día de mañana viernes, también nuestra querida nutricionista Sara Abusaba va a estar respondiendo en su bloque preguntas que lleguen en vivo. Recuerde, si usted quiere hacer preguntas en vivo, directamente al especialista 4 de la tarde y lo puede volver a ver como siempre a las 10 de la noche. Así que ya lo saben, mañana directamente Sara Abusaba va a estar respondiendo también sus consultas en relación a la nutrición y cómo la alimentación puede hacernos que estemos siempre súper ok. Muchas gracias, Sara. Ahora sí vamos a entrar y vamos a continuar pues ya de lleno con información, esos controles prenatales, en qué momento se deben empezar a dar, cuándo es que la mujer incluso debe tener la certeza si es que está esperando o no un bebé, solamente si es que me falta la menstruación o puede ser validado con un examen de sangre, ¿es esto suficiente? Todo eso lo vamos a responder el día de hoy. Vamos a ver un informe y ya entramos de lleno con sus preguntas y los especialistas. Según el MINSA, en el Perú cada día 2 mujeres mueren por complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio.
La mortalidad materna es uno de los indicadores que en las últimas décadas se redujo aproximadamente de 400 a 185 por cada 100.000 nacidos vivos en el país. Y a pesar de ello, es una de las tasas más altas en toda Latinoamérica. Las principales causas de mortalidad materna son las siguientes: hemorragia, infección, hipertensión inducida por el embarazo, aborto y parto obstruido. Toda esta información es según informes del año 2001 realizados por el Ministerio de Salud. Actualmente, el MINSA, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ha desarrollado la estrategia comunicacional Cuidando a Mamá, con el fin de informar a la población sobre el seguimiento que el personal de salud realiza a la gestante durante su embarazo y su preparación para el parto, todo esto debido al periodo de aislamiento social. Esta estrategia promueve las medidas preventivas frente al COVID-19, reconocer también los signos de alarma y promover una alimentación saludable y la consejería de planificación familiar. Los cuidados de la gestante frente al COVID-19 incluyen cumplir con el aislamiento domiciliario y seguir las siguientes recomendaciones: evitar el contacto físico, como saludar con la mano, besos o abrazos, no acercarse a personas con síntomas de resfrío, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por el tiempo de 20 segundos y mantener limpias las superficies de la casa con agua y lejía, además de no salir a la calle ni al mercado. Finalmente, si la gestante presenta síntomas respiratorios graves como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, desorientación o confusión, debe acudir por emergencia al establecimiento de salud más cercano. De igual manera, si la gestante presenta pérdida de líquido, fiebre, vómitos, molestias al orinar, dolor bajo del vientre, ausencia de movimiento de su bebé, hinchazón de manos, pies y cara, contracciones o dolor de cabeza persistente y asimismo dificultad para respirar, de presentar alguno de estos síntomas debe acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano y evitar automedicarse. Recuerden, amigos de Cuerpo Médico, que en estos tiempos de coyuntura la prevención sigue siendo sinónimo de salud. Gracias. Y en este caso, precisamente, la prevención es uno de los pilares dentro de los controles prenatales a desarrollar pues, un embarazo efectivo, eficaz y que tenga, evidentemente, pues, un final feliz. Vamos a darles nuevamente nuestros teléfonos. Sabemos que usted ya los tiene incluso apuntados ahí en casa, pero de todas maneras, para que usted los tenga ahí bien apuntaditos. Y recuerde que puede hacer su consulta directamente al especialista. 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Recuerde que usted puede llamar para hacer la pregunta en vivo y entre directamente a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche es la repetición. O si gusta, puede mandar también su consulta a través de redes sociales y está apareciendo ahí los 3 enlaces de redes donde usted puede mandar la consulta. Vamos a darle la bienvenida a los especialistas que el día de hoy van a responder sus consultas. Damos la bienvenida al doctor Guillermo Vázquez Gómez, él es ginecólogo obstetra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Y también le damos la bienvenida al doctor Juan de Dios Yaranga Abregú, él es ginecólogo obstetra del Hospital Santa Rosa. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y le vamos a dar ya la primera consulta que llega por redes sociales para el doctor Vázquez. Nos pregunta Carlos Calderón: ¿qué ecografía se debe hacer para saber si es que hay algún riesgo con el bebé? Voy a ser papá por primera vez y tengo mucha curiosidad. Qué lindo que nos haya entrado una primera pregunta de un varón, porque claro, este compromiso tiene que ser de ambos, mamá y papá, bien pegados al desarrollo del bebé. Doctor Vázquez, ¿qué orientación le podemos dar a Carlos, el papá primerizo? Buenas tardes, un gusto saludarle. También felicitarle al futuro papá. Y la pregunta es importante en el control prenatal de lo que han dado inicialmente, ¿no es cierto? Hay ecografías que son fundamentales, importantes. Una en el primer trimestre, entre las 11 y 14 semanas, en la cual podemos detectar los principales riesgos en cuanto al desarrollo futuro del bebé. Y una segunda ecografía en el segundo trimestre, estamos hablando más o menos entre las 20 y 24 semanas, en la cual vamos a detallar más específicamente la morfología del fetito, ¿no? Esas dos ecografías, una tercera para ver su crecimiento a las 30 a 32 semanas, son, digamos, las 3 ecografías pilares en un control prenatal. Perfecto. Digamos, doctor, entonces que todas estas ecografías que nos ha cifrado son las que están dentro del esquema, cuando uno está llevando el acompañamiento con el ginecobstetra, cuando la mamá lleva el acompañamiento. Es correcto, así es.
¿no? Puede haber más ecografía dependiendo del riesgo de la mujer, pero estos son las 3 ecografías, digamos, pilares en el control prenatal. Doctor, solamente para que nuestros televidentes lo tengan claro, entonces sería una ecografía en el primer trimestre, una en el segundo trimestre y una comenzando casi el tercer trimestre, ¿así es? Es correcto. Perfecto. Y ahora seguramente nos van a ir preguntando, pero también vamos a querer revisar cuál y con qué frecuencia se deben hacer los controles prenatales y tal vez de manera sencilla cuáles son las cosas más importantes en cada uno de esos controles prenatales. Pero veamos, tenemos una pregunta que nos está viniendo por Twitter, según nos dicen, y es Melissa esta vez, y nos dice: tuve preeclampsia durante mi embarazo y quería saber cuáles son las causantes de la presión alta durante la gestación. Gracias por la respuesta. Doctor Juan de Dios Yaranga, bienvenido a nuestro programa. Entonces, tal vez podemos comenzar por contarle a quienes nos están escuchando qué cosa es la preeclampsia y cuáles son los factores de riesgo, que es la pregunta que nos está haciendo la televidente. Buenas tardes, Jennifer. Patricia, gracias por la invitación a este excelente programa. Y para ir directamente a la pregunta, las causas de una preeclampsia es multifactorial en este momento y no hay muchas evidencias aún acerca de eso. La más probable es de que de repente hay una mala implantación en el proceso de la placentación, y lo que sí es importante considerar, sobre todo en la madre preeclámptica, es de que la probabilidad de que vuelva a presentar la preeclampsia es muy alta. De tal manera que nosotros ya tenemos cómo hacer el screening en el primer trimestre de la primera ecografía genética que estaba hablando el doctor Guillermo, donde nosotros hacemos lo que se llama la medición de la arteria uterina para poder ver el índice de pulsatividad. Si nosotros vemos que esa arteria está normalmente no modificada adecuadamente, podemos iniciar ya la terapia para tratar de evitar sobre todo la preeclampsia de inicio precoz, que definitivamente es la más peligrosa, ¿no? Tal vez, doctor, ¿qué cosa es preeclampsia, qué cosa es eclampsia? Para que... Bueno, la preeclampsia viene a ser aquel evento en el cual la mujer a partir de la 20ª semana presenta la presión arterial mayor o igual de 140/90. Va acompañando con otros signos y obviamente que van hablando de signos de severidad, que en este caso pueden ser cefalea, escotomas, epigastralgia, alteraciones en el aspecto bioquímico, y cuando ya se asocia lo que son las convulsiones tónico-clónicas, estaríamos hablando de lo que es la eclampsia. Perfecto. Entonces, para aclarar un poquito, esta es una complicación que se presenta a veces en el embarazo y, como le decía el doctor, no se conocen muy bien las causas, pero lo que sucede es que durante un embarazo que debería ser normal y en una persona que era normal, que no sufría de la presión ni de otra enfermedad, de repente se comienza a elevar. En la gestante se eleva la presión y después de elevarse la presión comienzan a haber otros síntomas, entonces dolor de cabeza, dolor de estómago. Por eso es que la elevación de la presión o el dolor de cabeza se consideran signos de alarma que anteceden, son antes que una complicación más grande que ya se llama la eclampsia, en la que ya pueden haber convulsiones y la vida de la paciente, igual que la del niño, se pueden poner en problemas. Pero lo que nos dice el doctor es que como parte del chequeo del control prenatal, en una de las primeras ecografías ya se tienen algunas formas de anticipar esto, y por eso también es importante que en cada control prenatal una de las cosas que se hace es chequear la presión para asegurarse que está normal. Perfecto, muy bien. Tenemos otra consulta. Fabiola nos llama desde San Juan del Lurigancho. Fabiola, bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señorita. Sí, mi pregunta es, yo ya estoy en el tercer trimestre de mi embarazo, entonces lo que pasa es que mucho se me hormiguea el cuerpo, entonces quisiera saber si es normal o no. Y también en cuanto a los movimientos fetales de mi bebé, ¿cómo deberían de ser? O sea, a veces los siento muy fuertes, o hay un estándar, o debería. ¿Es tu primera gestación, Fabiola? No, ya es mi segunda gestación, pero lo tienes? siento mucho más que... Tengo 37 años. Vamos a ver qué orientación nos da el doctor Vázquez en tu caso en relación pues al hormigueo. Estás en el tercer trimestre. Doctor Vázquez. ¿Controles prenatales? Sí, Fabiola, un gusto saludarte. Ya usted ha sido mamá y ya tiene más o menos idea. Es importante lo que está mencionando, ¿no? Siempre cuando hay este tipo de lo que estás mencionando de hormigueo, hay que tener siempre, como ya lo mencionó el doctor Yaranga, la presión. Es un dato importante ver eso. Después, ver tu alimentación. No voy a ver que también había un déficit alimentario en la cual te puede dar estos tipos de
de sensaciones, ¿correcto? Estás en el tercer trimestre, no nos dijiste cuántas semanas tienes de gestación. Es algo importante, aprovechando este espacio educativo en salud, recomendar a las mamitas aprender las semanas, ¿correcto? No, eso ayuda bastante en su control y para poder hacer una mejor orientación, no en meses, ¿no? Decir tengo 6 meses, 7 meses. En cambio, cuando hay un control prenatal, deben aprender cuántas semanas tiene gestación. Eso ayuda bastante en su control. Entonces, eso que te puedo recomendar, la presión hay que ver en primer lugar. En cuanto a los movimientos, debe haber por lo menos 10 movimientos en cada hora, ¿no? Las pataditas, cuando decimos siempre nosotros, si el bebito se mueve mucho, es mejor todavía. Es decir, el movimiento en exceso, por decir un término, no asusta, ¿no? Lo que asusta más, sobre todo, es la disminución en extremo de los movimientos. Espero haberte orientado, Fabiola. Muy bien, gracias, doctor Vázquez. Tal vez a Fabiola. Y no te olvides, acude a tus controles prenatales. Claro. Y justamente esas molestias que estás teniendo, y ahora ya se están abriendo, una de las primeras cosas que se están abriendo en los establecimientos de primer nivel es justamente ponerse al día, igual que ponerse al día con las vacunas, ponerse al día en los controles prenatales. Eso es bien importante. Todos los acompañamientos, seguir el psicoprofilaxis, que sabemos pues es el acompañamiento que se da a las que van a ser mamás. Recuerden, 619-0774, 619-0776, 619-0777 para que usted haga sus consultas directamente. Y por favor, si nos van a llamar mamitas que están gestando, que nos digan precisamente o con precisión en qué semana de gestación están. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de sus consultas. Nació ese bebé. Hoy, amigos, estamos hablando de control prenatal, así que este es un programa dedicado a todas las mamás y papás que están atentos, sobre todo aquellos que son padres primerizos y están con toda la expectativa de cómo van a llevar ese control, ese desarrollo eficaz, efectivo, bueno, sanito. Ya lo quieren ver seguramente al bebé. Vamos con las consultas. Tenemos una llamada. Danitza nos llama desde Villa María del Triunfo. Esta consulta va para el doctor Yaranga. Danitza, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo está? Mire, yo hace días, tengo 2 meses y 2 semanas de embarazo, ya la otra semana cumplo 3 meses, y hace 3 días me fui la noche, son 11:30 de la noche, me fui al baño y oriné y me salió sangre. Y yo me asusté, ¿no? Soy mamá primeriza, entonces me asusté bastante y esa medianoche llamé a la doctora que en ese momento me está viendo y me sacó ecografía y me dijo que el bebé pues está bien y solo era hematomas, ¿no? Y ahorita estoy tomando unas pastillas para el útero para que esté más más fortalecido, algo así, y otra pastilla más para poder mantener bien, ¿no? El sistema. Entonces, ahorita estoy así, pues no, pero siempre con el miedo de ir al baño y tu consulta es, Danitza, ¿tienes temor si es que puede volver a ocurrir pese al tratamiento que ya estás siguiendo? Sí, y aparte siento como un calambre, una parte nomás del lado de la costilla del lado derecho. Desde ayer siento así como un pequeño adormecimiento y no sé si es algo consecuencia de todo esto, ¿no? Por ese último dolorcito no has acudido donde el médico todavía. No, le llamé a la doctora y me dijo que de repente probablemente es por los medicamentos, porque me detectó que tengo infección urinaria también. Infección urinaria. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Danitza. Vamos a ver qué orientación te puede dar el doctor Yaranga. Recuerda que quien es el médico tratante, la doctora que es la que está viendo tu caso, ¿no? Con tu historia clínica y todos los datos y luces, es la que tiene el tratamiento certero para ti, pero en todo caso el doctor Yaranga, como especialista que puede dar una orientación. Doctor Yaranga, por favor. Bueno, Danitza, lo que estamos viendo obviamente es un cuadro de una amenaza de aborto que está siendo provocado por lo que es la infección de vías urinarias. Hay que tener en cuenta que una de las causas frecuentes de abortos en esta parte del primer trimestre vienen a ser infecciones de vías urinarias.
Y se supone que como parte del control prenatal siempre nosotros indicamos lo que es el urocultivo para tratar de buscar lo que es una bacteriuria asintomática, es decir, no hay mucha sintomatología, pero sin embargo puede estar generando una infección urinaria que podemos detectar básicamente con cultivo. El tratamiento que le están dando a ella está básicamente orientado a lo que es progesterona micronizada para tratar de evitar de que haya irritabilidad uterina y de tal manera que favorezca que la placenta tenga una mejor implantación, una mejor adherencia. Entonces el tratamiento que le están dando obviamente es el tratamiento correcto, hay que volver a realizarle el control ecográfico y ver cómo está evolucionando lo que es el hematoma, ¿no? Perfecto. Danitza, entonces el mensaje es, tienes que estar tranquila. A veces sucede en las mujeres gestantes y puede suceder casi en cualquier parte del embarazo que aparecen este tipo de infecciones urinarias y sí, las infecciones urinarias hacen que el útero se vuelva un poquito más irritable. Entonces, lo que te ha dado tu médico y tienes que estar en contacto permanente con ella es el tratamiento para la infección urinaria. Tienes que estar tranquila, reposa, toma una suficiente cantidad de líquido, aliméntate bien y esperemos, las cosas deberían salir bien, tranquila. Y tenemos una llamada que nos viene desde Trujillo, porque estamos en todas partes del país. Así que desde Trujillo, Giovanna. ¿Estás ahí, Giovanita? ¿Giovanna? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Dinos, ¿cuál es tu consulta? Mire, desde el día de ayer yo tengo 26 semanas y 5 días. Oh, ya. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Y desde el día de ayer en la tarde, bueno, yo hago las cosas normalmente de casa, y ayer en la tarde me puse a lavar un poquito de ropa, y en la tarde he sentido endormecida la parte de la barriga, el lado derecho. ¿Es tu y primer hasta bebé? ahora tengo 26 semanas y 5 días. ¿Pero es tu primer bebé? No, es el segundo, pero después de 10 meses que he tenido mi primer bebé. Después de 10 meses, este es tu segundo. Después de 10 años, perdón. Después de 10 años. ¿Estás acudiendo a tus controles prenatales? Mire, la verdad lo estoy llevando por un doctor que es pero vía remota. Pero vía remota. Ok, entonces tu consulta es que has sentido... El por qué el endormecimiento de la barriga, pero solo en un solo lado. Y bueno, desde ayer, pero hasta ahora, o sea, no está con la misma tensión de ayer, pero lo siento un poco endormecido. ¿Sientes adormecido o sientes como calambre, duro? O sea, así como no lo siento igual que el lado izquierdo, como si estuviera endormecido un poquito. Ya, ¿y conversaste Pero con tu médico? ¿Conversaste con tu médico por teléfono al respecto o no? No, hasta ahora no he podido comunicarme Hasta ahora con no. él. Bueno, es importante que te comuniques con el médico, así sea que te ha estado llevando por vía remota, él te conoce y conoce tu caso. Pero de todas maneras vamos a pedirle entonces al doctor Vázquez que te dé una orientación. ¿Está bien? Quédate con nosotros. Doctor Vázquez, ¿qué le recomendamos a Giovanita? Sí, Giovanna, ¿cómo está? Es importante lo que mencionas, te felicito que menciones con exactitud tu tiempo de gestación, está con 26 semanas, 5 días, lo que la doctora García le estaba preguntando, aprovechando lo que has preguntado para orientar un poco y educar a las gestantes, diferenciar lo que es un adormecimiento, dolor o esa dureza que mencionó, que son las contracciones uterinas, ¿correcto? La contracción es cuando el órgano, el útero que alberga al bebito, comienza a tener contracciones, se contrae, y eso es peligroso porque puede dar un parto pretérmino, es decir, un parto antes del tiempo, antes que el bebito madure totalmente, ¿no? Entonces esa diferenciación es importante hacer en todas las gestantes que tenga algo de molestia en el abdomen, ¿no? Creo que tú mismo lo has mencionado, la posible causa de lo que está ocasionándote, un poquito el esfuerzo que has realizado días previos. Creo que tomando un poquito más de líquido y haciendo reposo y descartando que esas contracciones, debería pasar esa molestia, ¿correcto? Entonces siempre hay que tener un poquito de cuidado, el reposo, las actividades sí se puede hacer en la gestante, pero no exceder en los esfuerzos, ¿no? Cuando el organismo dice que estamos haciendo en el cuerpo, cuando comienza a haber un tipo de adormecimiento, dolor, cansancio, malestar, entonces es importante ello, Giovanna. Es lo que te puedo estar orientando. Ok, entonces un poco de reposo, líquido, hidratarte bien es bueno y también consúltalo con tu médico, infórmale qué es lo que está pasando, es bueno que también lo sepa. Básico en estos momentos, ¿no? Tener un vínculo muy estrecho, papá, mamá y también pues evidentemente el especialista que es el que está monitoreando el caso. Vamos con otra consulta, nos llama Araceli desde San Bartolo. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico, te escuchamos.
Buenas tardes, señorita. Mire, yo tengo 30 semanas de embarazo. Este es mi tercer bebé y hace ya prácticamente un mes me comienza a doler el estómago. Anteriormente no me pasó eso. Entonces me duele el estómago y me comienza a doler toda la barriga, se pone dura. Entonces yo no sé si es normal. Yo soy cesariada. Ajá. ¿Y en algún momento específico del día se te pone dura la barriga? Sí, prácticamente todo el día. O sea, por ratos se pone normal y después se me duele el estómago como que se me cayera algo mal. Ajá. Y se pone dura la barriga. ¿Y estás acudiendo a tus controles prenatales? ¿Normal? Sí, yo normal. Todo chequeo. Vamos a ver qué te dice el doctor Yaranga. Doctor Yaranga. Bien, obviamente lo que tenemos que hacer en este caso ya es 30 semanas de gestación. Y lo que sí sería conveniente es diferenciar lo que dice el doctor Guillermo. O sea, ¿es una contracción o es otro tipo de manifestación? Porque si es una contracción estamos hablando de 30 semanas y no sería adecuado que exista. Porque en todo caso estaríamos ya hablando de un cuadro de una amenaza de parto pretérmino. Y lo ideal con la sintomatología que me está manifestando la señora Araceli, sería bueno que vaya a lo que es una atención por emergencia para poder descartar definitivamente si es una contracción o no es. Y si no es una contracción, probablemente sea una irritabilidad transitoria que, como dice, pues con hidratación y reposo tiene que calmar. Doctor Yarangui, ¿cómo se podría en todo caso certificar que es una u es otra? Ya, lo que nosotros hacemos en los hospitales, uno es la evaluación clínica, que es el médico para ver si la contracción se manifiesta o no. Sin embargo, con la tecnología que tenemos en este momento, hacemos lo que se llama el monitoreo fetal, que es un tocodinamómetro que es un dispositivo que colocamos en el abdomen de la madre para ver si hay contracciones o no hay contracciones durante 20 minutos, y esto nos permite evidenciar si realmente estamos ante un cuadro de una amenaza de parto pretérmino o no. Ahora, doctor, tal vez nos podría aclarar, porque casi al final del embarazo existen algunas contracciones, y ya desde casi el tercer trimestre, que se consideran normales, que son suavecitas, digamos, ¿no? Y que me imagino que si es una persona que ya tuvo embarazos anteriores, debería conocerlas. Entonces, ¿cuándo podríamos alertar? Y tal vez entramos en los signos de alerta o de alarma a las mujeres que están gestando. ¿Cuáles son esos signos de alarma que deberían hacer que ellas acudan a la emergencia? Claro, en este caso estamos hablando que hay unas contracciones preparatorias, incluso a partir de las 28, 29 semanas, que vienen a ser pues una dureza que son no periódicas, son muy aisladas, que a veces se puede sentir 2, 3 veces al día, que no tienen ritmo, pero sin embargo cuando este patrón se altera y empieza a ser más frecuente, y sobre todo como en el caso de la señora, que es una cesárea anterior 2 veces, las cosas van cambiando, ¿no? Pero sin embargo, si la persona va sintiendo a las 30 semanas, como es el caso de la señora Araceli, fuese un ritmo, es decir, cada 5, cada 10 minutos de manera frecuente, con una intensidad que va aumentando, nos estamos refiriendo definitivamente de que es una contracción uterina, y eso no está bien para el tiempo de gestación que ella tiene. Perfecto. Entonces, lo que tienes que hacer en este momento, con tranquilidad, nada más, porque es bueno que te chequeen, acudir al establecimiento más cercano, a la emergencia, que te evalúen y se aseguren qué es lo que está pasando. Si de alguna manera estas son las contracciones que no queremos, te darán las indicaciones correctas, y si no lo son, ya te quedas tranquila. Pero lo importante es que te chequeen. Perfecto. Vamos con una consulta que viene por redes sociales, por el Facebook. Leonardo Doria pregunta al doctor Vázquez: mi esposa tiene 37 años y en su primer embarazo tuvo un prolapso de cordón umbilical. ¿Un segundo embarazo sería riesgoso, doctor Vázquez? En principio, ¿qué es esto, no? Esta patología a la cual hacía alusión el televidente. Ok, Leonardo, saludarle. El prolapso de cordón umbilical es cuando la fuente, la bolsa, se rompe y protruye, sale el cordón umbilical por la vagina, ¿no? Esa es una emergencia obstétrica, ¿correcto? Porque al salir el cordón por la vagina, ¿no es cierto?, cuando está en proceso de dilatación va a comprimir y recordemos que el cordón es el que va a llevar la vida del fetito, entonces puede producir una muerte dentro del vientre materno, ¿correcto? Eso es lo que es el prolapso de cordón. Supongo que le habrán hecho cesárea, no sé cómo habrá terminado ese primer embarazo, supongo que ha sido cesárea y espero que el bebito esté vivo. La posibilidad de que se repita en el próximo embarazo,
va a depender varios factores. No es tan muy frecuente que esta se repita, así que no esté tan asustado, ¿correcto? Es importante el control, si ha tenido cesárea, ver cómo está la cicatriz. Si ha tenido cesárea, ver la ubicación de la placenta, porque si la placenta está un poco baja, lo que llamamos la implantación, puede aumentar este riesgo. Entonces, definitivamente es un embarazo de riesgo y debe tener sus controles, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en una época de pandemia, yo sé que los controles, las mismas mamitas se han asustado, se han alejado un poco de los controles, pero ya los servicios de salud, tanto público como privado, están ofreciendo los servicios para que lleve un buen control las gestantes. Entonces, no suele repetirse este problema del embarazo de cordón, pero hay que hacer lo que le he mencionado. Genial. Claro, y creo que un poquito para redondear, lo importante, y esa es la importancia de los controles prenatales, porque hay muchas cosas que se pueden, en cierta forma, anticipar. Sabemos que durante la pandemia han estado cerrados los establecimientos, pero este es el momento para ponerse al día y justamente anticipar este tipo de problemas. Y me imagino que hay una pregunta que yo quiero lanzarle a ambos médicos porque vale la pena que revisemos, es ¿cuáles son los controles prenatales que se van a requerir en el primer trimestre? O sea, ¿con qué frecuencia? En el segundo o en el tercero, un poquito para que todos los que nos estén viendo saquen sus cuentas y qué cosas son las más importantes que se tienen que hacer en cada uno. Patricia, ¿qué te parece si les dejamos con esa preguntita a ambos médicos? Vamos a regresar con la respuesta y también con más de las preguntas de los televidentes. Ya volvemos. Bueno, y ahora nos toca nuestra sección de los mitos. Hay muchísimos mitos en el embarazo, hemos escogido solamente 3, ¿ok? Y vamos a tratar de verlos uno por uno. Comencemos con el primero. El primer mito, no se debe hacer ejercicios durante el embarazo. Y esto es falso. Ahora bien, aquí tengo que explicarlo. Si nunca han hecho ejercicios y de repente comienzan un embarazo, no van a comenzar a tratar de correr kilómetros. O sea, realmente esto va a depender de cuál es la actividad física que se tenía previamente. Pero en general, los ejercicios son saludables porque permiten además mantener un control del peso y con un buen peso uno puede tener un mejor embarazo. Usualmente se recomiendan ejercicios como natación, yoga y algunos otros que no sean de tan alto impacto. Como parte de la preparación antes del embarazo, también unos meses antes, si uno está pensando en salir embarazada, podría ser una buena idea comenzar un esquema de ejercicio si no lo tuvo antes. Así que el ejercicio es bueno y siempre con moderación. La siguiente. Hay alimentos prohibidos durante el embarazo. Y esto es falso. Ya hemos escuchado en nuestra sección con Sarita que realmente lo que se necesita, como para toda nuestra vida, es una alimentación muy variada, que tenga de todo, proteínas, carbohidratos, que tenga las vitaminas que requerimos y llamando la atención a 2 cosas, aquellos alimentos que tengan ácido fólico, los verdes, y aquellos que tengan hierro, y ahí hablamos de la sangrecita, del bofe, del hígado. Esas son cosas importantes y no se olviden del pescado. Y el último mito, el tamaño y forma de la barriga de la mujer embarazada está determinado por el sexo del bebé. Y esto es falso, a pesar de que lo dijo mi abuelita, ¿ya? Si es de puntita, entonces es varón, no sé por qué dicen eso, y si es redondito, es de mujer. Desafortunadamente, por más que han querido los investigadores estudiar este tipo de cosas, no hay ninguna relación entre la forma del abdomen y el sexo del bebé. Así que lo siento, hay otras formas para poder determinar el sexo del bebé y una de las formas es la ecografía, que tampoco es absolutamente segura a pesar de que la tecnología va mejorando cada vez más. Patricia, ese es un mito, pero en definitiva hay muchas coincidencias que muchas veces hacen pensar que podrías tener algo de cierto, pero ya lo has dicho muy bien, es solo un mito. Tenemos una consulta, llega a través del teléfono, tenemos a Sofía desde Pisco. Sofía, bienvenida a Cuerpo Médico, ¿cuál es su pregunta? Sofía.
Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es que quisiera saber, ¿es normal que las entrepiernas te empiecen a doler a partir de las 38 semanas? Tengo 38 semanas y 2 días y mis manos, sobre todo, se empiezan a hinchar. Y al momento de dormir, yo de costado, toda esa parte de ahí se me adormece, hasta las caderas, hasta los pies. Ajá. ¿Qué edad tienes? ¿Esto es tu primera gestación? No, la segunda gestación. ¿Sentiste lo mismo en el primer embarazo o no? No, no he sentido. ¿Estás con tus controles prenatales, Sofía? Sí. Sí, estás pudiendo. Perfecto. Vamos a ver qué orientación te puede dar el doctor Vázquez. Doctor Vázquez. Correcto, gracias. Sofía, buenas tardes. Con este tiempo de edad gestacional que tienes, 38 semanas, no has contado a los cuánto llegó tu primer embarazo. Cada embarazo usualmente se adelantas unos días o una semana en relación a la gestación anterior. Eso es un dato que ayuda bastante. Y sí, pues hay una serie de cambios ya en este tiempo, ¿correcto? Entonces la pelvis se va un poco amoldando, ¿correcto? Hay una separación en la parte anterior del hueso de la cadera que causa molestia. La columna también, la curvatura normal de la columna también se va modificando. Es por eso que vemos que la gestante bien avanzadita se vuelven como ancianitos. No es que sean ancianitos, sino que este cambio de la curvatura de la columna y de la pelvis, el acomodamiento, que es la diástesis del pubis, que es la parte anterior de la cadera, va a traer estos problemas de dolor, de adormecimiento en esa zona, Sofía. Creo que no hay que asustarse. Supongo que tu primer bebé ha sido parto vaginal. Y aprovecho también en esta pregunta orientarles a las gestantes que no tengan miedo al parto normal. Es el mejor parto, ¿no es cierto? Porque muchas veces la gestante, por comentario de la familia, de las amigas, a veces van al médico y piden cesárea, ¿no es cierto? Y eso debemos evitarlo. Claro. Suerte, Sofía. Perfecto. Y tenemos aquí una consulta que nos viene desde Facebook. Y queremos decirte, John Freddy, sí estamos respondiendo a tu pregunta. Y aquí está. John nos dice, mi esposa tiene 7 semanas de gestación y tiene mucho dolor en el vientre. ¿Qué podría estar pasando? Doctor Yaranga, ¿podríamos darle la orientación? Porque realmente parece que está preocupado, John. Claro. Definitivamente, si hay un dolor en la parte baja del abdomen, estaríamos hablando de algo que no está bien, ¿no? Y si a esto sería bueno de repente preguntarle si hay sangrado o no hay sangrado, si hay molestias urinarias o no hay molestias urinarias, porque la mayoría de los eventos que básicamente empiezan con dolor en la parte baja podrían estar, vuelvo a repetir, estar relacionados probablemente a un cuadro de una amenaza de aborto, que sería muy bueno que acuda al médico y solicitar una ecografía para poder evaluar adecuadamente al bebé y si hay algún problema en cuanto a la placentación. Perfecto. Entonces, John Freddy, una de las cosas que tienes que hacer en ese momento sería bueno que tu esposa sea evaluada. Esos dolores, especialmente en el primer trimestre, tienen que ser evaluados. Hay que asegurarse que no haya ningún problema. Ya hablamos de la infección urinaria, que es una de las causas que puede complicar el embarazo temprano, así que de una vez una evaluada por el médico, por favor. Perfecto, nunca está de más esos controles, o mejor dicho, hay que seguirlos a pie juntillas. Vamos ahora sí, terminando el programa, por favor, doctores, nos gustaría que nos den sus conclusiones finales, tomando la pregunta que ya Patricia les había elaborado, cuáles son los controles específicos que tiene que ser sometida una mujer una vez se haya enterado que va a ser mamá. Doctor Vázquez, empezamos con usted. Sí, la doctora García lo mencionó al inicio, es importante que el control prenatal debe empezar antes del embarazo. Entonces, toda mujer que piensa ya ser mamá o tener otro hijo, hacerse un chequeo previo. Muchas de las análisis y el examen va a evitar complicaciones en la próxima gestación. Entonces, esa es la parte importante, empezar antes de la gestación. Y una vez que tenga ya, conozca del embarazo, empezar del primer trimestre, ¿correcto? En el primer trimestre detectamos muchos problemas. Si detectamos tempranamente, vamos a subsanar y corregir complicaciones futuras. Todo embarazo trae esperanza, pues no traer un bebito con las mejores condiciones y todo, y eso lo vamos a lograr con un buen control. Normalmente el ministerio habla de 14 controles, ¿no es cierto? Uno mensual, quincenal, séptimo, octavo mes y semanal el último mes del embarazo. Por la pandemia estamos un poquito ajustando estos controles.
Y con lo que le mencioné al inicio con respecto a la ecografía, más o menos también está acompañado con la visita al médico, ¿no es cierto? No solamente es la ecografía, porque la ecografía es una parte del examen. Entonces, un chequeo en este tiempo de 11, 14 semanas, ¿correcto? Otro chequeo entre las 20, 24 semanas y uno en el tercer trimestre y dos en el último 38, 40 semanas, creo que va un poco tener la cobertura para poder identificar los riesgos y dar solución. Y si el embarazo tiene mucho riesgo, por poner un ejemplo, como un embarazo gemelar, los controles pueden ser cada 2 semanas, inclusive semanal, ya que es un embarazo de altísimo riesgo. Espero haber respuesto. Doctor Yaranga, ¿qué podemos añadir a esto? Y también si hay una consulta, si es que las gestantes reciben una cartilla, algo así, para ir llevando el seguimiento de todos estos controles prenatales. Doctor Yaranga. Claro, recalcar de todas maneras la importancia de lo que realmente no estamos haciendo, lo que es la consulta preconcepcional. Ajá. Es importante que las gestaciones no deberían estar generando casualidades. Una gestación debería ser planificada, de tal manera que nosotros podamos corregir algunos factores que pueden ser modificables, sobre todo en estos tiempos donde hay muchas enfermedades crónicas. Por ejemplo, le hablo de la diabetes, que es importante estabilizar bien la glucosa, una obesidad mórbida, tratar de llegar a los índices de masa corporal apropiados para poder llevar una gestación apropiada, iniciar con ácido fólico durante los 3 primeros meses antes de, no después de quedar embarazada. Porque finalmente nosotros damos ácido fólico para prevenir malformaciones y sobre todo malformaciones del tubo neural. Empezar a tomarlo 3 meses nos garantiza disminuir o desaparecer esas probabilidades que tomándolo desde que empezó a estar embarazada. Segundo, que la consulta debería ser lo más pronto posible, o sea, debe ser precoz, oportuna y de forma integral, de tal manera que no solamente es la consulta con el ginecobstetra, sino también va a consultas de lo que es nutrición, va a lo que es odontología, va a lo que es a psicología, de tal manera que en esta primera consulta incluso nosotros hacemos tamizaje de violencia, los exámenes de laboratorio de rutina, y si todo está bien, vamos yendo a la siguiente consulta, que es muy importante, de las 11 a 13.6 días. ¿Por qué es importante esta fase? Porque en este momento nosotros podemos hacer lo que se llama la ecografía genética. En la ecografía genética podemos detectar ya malformaciones que es imperdonable que tengamos que diagnosticar cuando recién nace el producto y podamos decirle a la madre que nació con una malformación, cuando nosotros podríamos haber podido detectar tempranamente de las 11 a las 13 semanas. Entonces, de tal manera que es muy importante esta ecografía genética, que también nos sirve para hacer el tamizaje de los que pueden hacer riesgo de preeclampsia. Acuérdense que la preeclampsia viene a ser una de las primeras causas de muerte de muchas de nuestras mujeres en el Perú. De tal manera que al hacer el tamizaje podemos actuar ya, viendo que hay factor de riesgo, empezaremos a medicar con lo que es aspirina y mucho más adelante con lo que es el calcio. Después viene la otra consulta que es importante, la ecografía morfológica, que estamos haciendo a las 20 a 25 semanas. De tal manera que en esta ecografía morfológica empezamos a hacer toda la evaluación de todos los órganos. De paso hacemos lo que se llama el screening para ver lo que es factor de riesgo de parto pretérmino. Si nosotros medimos longitud cervical acortado, iniciamos con la terapia apropiada y no esperar todavía que se genere el parto pretérmino. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Guillermo Vázquez Gómez, ginecólogo obstetra del Hospital Nacional Docente de Madre Niño San Bartolomé, al igual que el doctor Juan de Dios Yaranga Abregú, ginecólogo obstetra del Hospital Santa Rosa. Esta es solamente una primera parte que hemos tocado del tema control prenatal. Nos hemos quedado con muchísimas de sus preguntas, no se preocupen, hemos tomado nota y vamos a tener también, al igual que en otros temas muy interesantes, segunda, tercera y hasta cuarta parte para poder responder todas esas consultas. Muy importante, nos quedamos con lo que ha dicho el doctor Yaranga, hay que planificar esa que forma parte de la paternidad responsable a esa criatura desde mucho antes, así que las mujeres que están en edad fértil hay que comer muy bien. Hacemos una pausa y regresamos con lo último.
en el momento COVID, no queremos dejar de lado el tema pues central del día de hoy, el tema de los controles prenatales y el embarazo. Y quería saber, Patricia, qué tan riesgoso es para el bebé, para la madre, contraer el virus cuando está pues en plena gestación. ¿Hay riesgos? Bueno, primero que nada, igual que para cualquier ciudadano, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es prevenir. Y la prevención para una mujer gestante, igual que para cualquier ciudadano, es la misma. Tenemos que tratar de utilizar la mascarilla, el distanciamiento, la ventilación, el lavado de manos, etcétera. Esas recomendaciones han sido universales. Al inicio de la pandemia teníamos mucha preocupación porque sabemos que hay otros virus, inclusive el virus de la influenza, afecta y causa cuadros mucho más serios en las gestantes. Pero felizmente una cosa que hemos aprendido en esta pandemia es que los cuadros de COVID en mujeres gestantes, porque son gestantes, en general no son tan serios ni tan severos. ¿No se ve afectado el bebé? Primero vamos a hablar de la madre. Primero. Entonces, no hay mayor severidad asociada al embarazo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que si bien hay algunos casos en los que se ha visto que el niño finalmente al nacimiento tiene una prueba positiva, en algunos de los casos se pensó que más bien se había contaminado en el momento del parto, etcétera, pero tampoco se ha visto un mayor riesgo ni se han visto neumonías en el recién nacido asociado con COVID. Claro. Entonces, en medio de toda esta situación que vamos aprendiendo con COVID, las gestantes tienen el mismo riesgo que cualquier otra persona si se exponen. Si se infectan, felizmente, no se ha visto en ninguno de los trimestres que haya más riesgo de complicaciones con el embarazo, ni tampoco de desarrollar neumonía, y tampoco se ha visto problemas después en el recién nacido. O sea, es decir, el embarazo no se convierte en un factor de riesgo en una persona así como lo es otra enfermedad como la hipertensión, la diabetes o la obesidad. Exactamente. A pesar de que será un temor, no se constituye. Sin embargo, eso no significa que debemos bajar la guardia nuevamente. Y yo quisiera terminar con un mensaje. Hoy en día siguen habiendo casos de COVID. Es cierto que han ido bajando, pero basta con que haya una persona en la comunidad que pueda tener el virus, ya sea sintomático o asintomático, para que todos estemos en riesgo. Por favor, sigámonos cuidando. Claro y el segundo gran mensaje es, y esto porque estoy conversando con los médicos en los hospitales, la gente llega muy tarde. Apenas tengan síntomas en este momento parecidos a resfriados, acudan a los establecimientos, a los hospitales, de tal manera que les den las indicaciones correctas y por favor traten de cuarentenarse. Entonces, para no contagiar más. Claro que sí, entonces queda muy claro, ¿no? La consigna que este virus sigue siendo un riesgo latente para todas las personas al margen de están gestando o no, y recuerden que las personas que tienen pues enfermedades de fondo como diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad degenerativa, evidentemente es mucho más riesgoso para su salud. Momento de decir gracias por su preferencia. Mañana hablamos de un tema súper importante, vacunas para los adultos. Vamos a desarrollar todos esos temas. Recuerde, usted ya puede empezar a mandar sus consultas. El Cuerpo Médico va en doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Así que usted sigue disfrutando de la programación de TV Perú. Viene Francamente. Chao.